Me ha tocado que algunas personas, después de una celebración eucarística, se acercan y me dicen: parece que la palabra que hoy proclamó estuvo escrita para mí. Son momentos en los que la palabra de Dios llega con más fuerza o aparece escrita para el momento presente. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, nos dice: ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Son palabras que llegan muy fuerte y que no están alejadas de nuestra realidad actual. Reflejan situaciones que estamos viviendo hoy. Y esta situación nos llega, nos pega. La angustia, el hambre, son realidades presentes aquí y allá. Esta pandemia sigue sus caminos y no parece que vaya a desaparecer en un futuro cercano. Y muchos de nosotros vivimos con esa incertidumbre y temor de si nos podrá tocar el contagio cualquiera de estos días. Porque recibimos noticias de tal lugar y de tal otro, donde surge personas contagiadas, personas que han muerto, gente cercana a nosotros, conocida, estimada, que la están pasando muy mal a causa de ese virus. O inclusive muchas de ellas han fallecido. Nuestras comunidades, donde sus economías de por sí ya eran precarias, donde se recibían sueldos muy bajos, ahora están sufriendo mucho más. La necesidad, el hambre. Cierto que hay muchas iniciativas de caridad para ayudar a todas estas personas, dentro de la iglesia y fuera de ella, pero no se dan abasto. Hace unos días una religiosa me decía: es que aquí vienen a tocar a la puerta personas que quieren que le demos algo para comer. Hasta donde nos alcance estamos dando, pero a veces no tenemos. Y eso les pasa a ellas y pasa en muchos otros lugares. Y vemos la preocupación y la angustia de muchos padres de familia, porque no tienen que darle a sus hijos. Están sin trabajo, no tienen un sueldo y a veces no tienen para llevar el pan a su mesa. Y a veces esta situación pues hace que vengan a la mente aquellas preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene y termina con esta situación? Es la misma tentación que sufrió Israel en el desierto. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? O aquella que le presentaron al Señor en la cruz. Que baje de la cruz para que creamos en Él. Pero así como Pablo le dirige esas palabras al Señor, pues el Señor parece que no saca de ningún apuro al apóstol, porque sufre persecuciones, sufre cárcel, naufraga,
pasa hambres, enfermedades, fracasos y muchas otras cosas. Pero lo importante es la respuesta de Pablo. Nadie le puede separar del amor de Cristo. Ese amor de Cristo que está enraizado en el fondo de su corazón, que es su experiencia fundante y fundamental. Y nada ni nadie le puede arrancar del amor de Cristo Jesús. Pablo tiene esta certeza y no duda. No hay situación posible, no hay nada, ni la vida ni la muerte, que le pueda arrancar ese regalo del amor de Cristo. Y precisamente por eso, porque tiene esta certeza, es que tiene la capacidad de entregar libremente su vida al servicio del Evangelio en todas partes. Vive la verdadera libertad de quien se sabe amado por Dios, de quien se sabe hijo de Dios. Pero el Dios de Pablo no es un Dios bombero que va a andar apagando todos los fuegos. El Dios de Pablo es el Dios de nuestro Señor Jesucristo que ha muerto en la cruz. Creo que esa experiencia, esa realidad de Pablo, a nosotros nos tiene que llevar a retomar aliento ante esta realidad que nos ha tocado vivir. Y que tenemos que vivir bajo el anuncio esperanzador del Evangelio de hoy. Ese relato de la multiplicación de los panes. Y quisiera comenzar con aquello que escuchamos en la primera lectura. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. No sé si ustedes han encontrado en la entrada de algún supermercado de estas grandes cadenas algún comercial como ese. ¿Tiene hambre o sed? Entre y come sin pagar. No vaya a la tienda de enfrente, porque allá sí le cobran. Aquí pase, va a comer gratis. Y serán platillos sustanciosos. Creo que no. Creo que ningún supermercado, por más agresivo en sus propagandas, diría esto, porque iría a la ruina. Pero este pasaje que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías contrapone un alimento espléndido y gratuito a otro caro e insustancial. Nos ayuda a pensar en dos fuentes de alimentación, la física y la espiritual. La comida ordinaria que nos cuesta algo y que solamente pues sacia por un tiempo determinado, y la Eucaristía, que es gratuita y que nos alimenta hasta la vida eterna. Y creo que hoy nos invita a pensar si nosotros valoramos realmente la Eucaristía. Y les preguntaría si ustedes que nos siguen por el Facebook o por la radio han echado de menos la Eucaristía en sus vidas. Si han experimentado esa necesidad
de alimentarse de la Eucaristía. Creo que en muchas personas ha sido así. Ya tienen hambre de Eucaristía. No les basta seguir la transmisión. Quieren estar presentes y acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Y hoy Jesús en el Evangelio, con ese pasaje de la multiplicación de los panes, nos hace entender mucho más esto. Nos dice que el Evangelio de San Mateo, pues que la gente lo busca. Se hace tarde y los discípulos le dicen: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. La respuesta de Jesús es sorprendente: denles ustedes de comer. Pero no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús hace la oración, bendice, parte los panes y se los da a los discípulos. Y los discípulos se los dan a la gente. Comieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Una multitud enorme. Algunos dicen serían 10 o 15,000 personas, ya contándolos a todos. Varios pueblitos de aquella región se juntaron. Pero era difícil la propuesta misma de los discípulos de que fueran a comprar. Ahora sí que harían falta varios, disculpen el comercial, varios aurrerá chedrauis para poder darle de comer a esa multitud. Y pudiéramos hacer muchas preguntas. ¿Por qué hay que recoger? ¿Cómo se van a multiplicar los panes? ¿En manos de Jesús o en manos de cada apóstol? Pero son preguntas que en este momento no tenemos que resolver. Podemos pensar que a la comunidad a la que se dirige Mateo, el evangelista, este pasaje no le resulta extraño, porque conocían el Antiguo Testamento. Y en ese relato ven una referencia a 2 pasajes bíblicos. Primero, esa multitud de hombres, mujeres, niños en el desierto, sin posibilidad de alimentarse. Les trae a la memoria el antiguo Israel, en su marcha de Egipto a Canaán, cuando es alimentado por Dios con el maná y con las codornices, gracias a la intercesión de Moisés. Pero hay también otro relato que vendría espontáneamente a la memoria de quienes escuchaban a Jesús. Es un relato sobre Eliseo, el profeta, uno de los más famosos del Antiguo Testamento. Dice el segundo libro de los Reyes que uno de Baal Salisa vino a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Y Eliseo le dice: dáselo a la gente para que coman. Y el criado replica: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Y Eliseo insiste: dáselos a la gente, que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor.
Son estos dos pasajes del Antiguo Testamento que vienen a la mente de los que están ahí con Jesús. Y podemos pensar que cualquiera que lea el Evangelio de San Mateo puede extraer una conclusión. Jesús se preocupa por las personas que lo siguen, los alimenta en medio de las dificultades, así como hicieron Moisés y Eliseo en tiempos antiguos. Pero también hay ciertas diferencias. En comparación con Moisés, Jesús no tiene que pedirle a Dios que resuelva el problema. Él mismo tiene capacidad de hacerlo. En comparación con Eliseo, su poder lo sobrepasa de forma extraordinaria. No alimenta a 100 personas con 20 panes, sino a varios miles con solo 5 panes y 2 peces. Y todavía le sobran 12 canastos. La misericordia y el poder de Jesús quedan subrayados de forma absoluta. Sin embargo, aquellos primeros lectores del Evangelio se preguntarían qué sentido tenía para ellos, porque la gente de su tiempo no podía beneficiarse del poder y de la misericordia de Jesús para saciar su hambre en momentos de necesidad. Y sabían también que muchos contemporáneos de Jesús habían pasado hambre y que no habían sido testigos de ningún milagro parecido. La pregunta que está presente es: ¿sigue saciando Jesús nuestra hambre? ¿Nos sigue ayudando en momentos de necesidad? Y aquí tenemos un aspecto esencial de este relato: su relación con la celebración eucarística en las primeras comunidades cristianas. Hay algunos aspectos que están ahí, pero que son normales. El que bendiga, el que comparta, eso se hacía. Como hacen muchas familias el día de hoy, de bendecir los alimentos. Y ojalá y todos lo hagamos. Bendecir los alimentos que Dios nos concede. Sin embargo, el Evangelio de San Mateo, cuando se hace la multiplicación, San Mateo solo habla del pan, no habla de los peces. Y esto es muy importante, porque cuando comemos pan y pescado, ¿qué es lo que nos nutre más? ¿Qué es lo importante de estas dos comidas? ¿El pan o el pescado? Seguramente diremos el pescado. Sin embargo, San Mateo, en su relato de este milagro, omite los pescados. Quiere resaltar la importancia del pan, haciendo una clara referencia a la Eucaristía. Porque en la Eucaristía acontece lo mismo que en la multiplicación de los panes. Jesús la instituye con el sentido expreso de alimento. Tomen y coman, tomen y beban. Y los cristianos sabemos que con ese alimento no se sacia el hambre física. Pero también sabemos que ese alimento de la Eucaristía es esencial
para sobrevivir espiritualmente. Que de la Eucaristía, la celebración de la muerte y resurrección de Jesús, sacamos fuerzas para amar a Dios y al prójimo. Sacamos fuerzas para superar las dificultades. Sacamos fuerzas para dar testimonio de nuestra fe en Él. Que escuchando este Evangelio, nosotros recordemos que Jesús sigue compadeciéndose de nosotros, que Jesús sigue alimentándonos con su cuerpo y su sangre, pero que también nosotros tenemos la obligación de preocuparnos y ocuparnos de las necesidades de los demás, que tenemos que poner a disposición de nuestros hermanos lo poco o lo mucho que tengamos, viéndonos como hermanos, viviendo con este espíritu eucarístico. Pues hermanos, en este domingo demos gracias a Dios porque sigue manifestando su providencia entre nosotros. Demos gracias a Dios porque nos ha dejado la Eucaristía como alimento para nuestro caminar. Pidámosle que nos dé un corazón generoso, dispuesto a compartir lo que tenemos con los más necesitados.